Eh, Estamos iniciando un nuevo mes, un nuevo año y un nuevo mes. Parece que este año va a ir volando. Y bueno, parece que ya se acabó la algarabía en la sociedad del año nuevo, de que estuvimos pues contentos de que Dios nos dejara un año más. Un año difícil, sí, pero también un año de agradecimiento porque hasta aquí nos ha ayudado nuestro Dios. Y bueno, eso, pues las circunstancias de la vida se manifiestan con emociones. Y vamos a hablar en esta mañana acerca de las emociones en el ser humano. Y para empezar, quiero recalcar esta frase donde dice que los hombres no lloran. No sé si ustedes deben de estar o están de acuerdo, perdón. Quizás alguno de ustedes dice, sí, cómo no, mi esposo es bien llorón, o mi hijo es bien llorón, o mi compañero de trabajo se la pasa llor y llor. Pero esta frase es una frase trillada que se ve que nos han transmitido a través de nuestras generaciones, nuestros antecesores. Los hombres no lloran. Y inclusive esta frase se ha pasado hasta el medio musical. Aquí tenemos los más viejitos como yo, un recuerdo de un cantante muy famoso, King Clave. Él escribió y tenía es compositor, autor y cantautor. Él llegó a decir que los hombres no deben de llorar. Y así se llamaba una canción de él, Los hombres no deben llorar. King Clave. Ahí a un lado de la imagen de este artista, dice la canción, decía, yo no pude contener mi llanto, ¿sí? Dice, cerrando los ojos, me puse a llorar. Por diferentes circunstancias, el autor dice que él lloró, pero que traía muy adentro de su subconsciente e inconsciente la certeza de que los hombres no deben de llorar, porque esto se nos ha transmitido a través de generaciones. Entonces, si los hombres no deben de llorar, las mujeres sí. Parece ser que eso sí es aceptado. Ver un hombre llorar es, ahorita vamos a hablar un poquito más, pero parece que es vergonzoso. Y si la mujer llora, no hay problema, hasta la llorona lloró, ¿no? Aquí tenemos una imagen de la leyenda de la Llorona, donde lloraba, dice la leyenda, por las calles gritando, ¡ay, mis hijos! Y bueno, en ella no se veía mal porque es una mujer, la Llorona, ¿cómo se llama? De esta leyenda, que es una leyenda precisamente, no es cierto, para que no vayan a creer. No, pues es que David dijo que la Llorona andaba por las calles llor y llore por sus hijos. Entonces, todas estas situaciones, hablar de llorar es, hablar de no llorar, perdón, más bien decir que los hombres no deben de llorar, es reprimir, se nos ha enseñado a los hombres a reprimir nuestras emociones. Y no solamente el llorar, porque el llorar es una emoción, es un resultado de una emoción que es la tristeza, el dolor, otras situaciones que producen la lágrima. Y entonces parece ser que eso no es aceptado en las sociedades. Y precisamente el tema de esta mañana se titula Tus emociones, mis emociones, tus emociones, nuestras emociones. Expresar o reprimir, ¿qué es lo correcto? ¿Vamos a expresar o vamos a reprimir? Hoy estamos viviendo una época en que nadie se debe de reprimir nada. Y si tienes una manifestación contra el gobierno, hay que decirla, contra tu jefe en el trabajo, contra tus padres, puedes decirlo, puedes expresarte, la libertad de expresión. Y por otro lado, también hay
represión en cuanto a nuestras emociones. Algunos gobiernos, algunos jefes, algunos padres, algunos compañeros, algunos esposos, esposas, hacen o quieren reprimir las emociones de los demás. No así las propias, ¿verdad? Es como que está incongruente esto. Te voy a reprimir a ti, pero yo no me reprimo. Yo sí puedo expresarme, tú no. Y bueno, las dos cosas están de moda, ¿no? Tanto el reprimir nuestras emociones, porque alguien dice, es que no debes de ser tan expresivo, ¿sí? Aguántate, no llores, no duele. Pero también está el otro extremo que dice, no, es que tú exprésate, porque el que no se expresa está mal, se enferma, etcétera, etcétera. Entonces, es el texto que elegí para esta mañana se encuentra en Proverbios capítulo 16, el verso 32. Y dice nuestro Dios a través de una persona que fue muy sabia, inspirada por nuestro Dios, dice, es mejor, ¿qué dice? El que es tranquilo, el que es lento, el que es pausado, ¿para qué? Para enojarse, para la ira. Es mejor él que aquel poderoso y es mejor él que el que domina su espíritu, es decir, sus emociones, el que domina sus expresiones, es mejor que aquel guerrero valiente, expresivo que toma una ciudad. Esto dice el sabio Salomón. Palabra inspirada por nuestro Dios. Ahora, nosotros podemos decir aquí en relación a esto, bueno, aquí este texto está diciendo que hay que reprimirnos. Dice, mejor es el que se tarda para enojarse, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que quieren decir este texto o qué quiere decir nuestro Dios en realidad? Sí, resulta que hay una lucha entre siempre, bueno, a partir de unos siglos atrás hacia acá, ha habido una lucha entre la razón y la emoción. Regularmente en la antigüedad se decía que toda la cuestión religiosa tiene que ver con la emoción y que aquel que es religioso, aquel que busca a Dios, pues es muy emocional, pero no tiene raciocinio, no piensa porque lo traen como borrego, lo manejan para acá, para allá. Entonces, llegó un tiempo en que el mundo, la sociedad, el hombre, impuso el pensamiento en estos últimos, siglos, y el pensamiento insistiendo de que el uso de la razón está por encima de las emociones. Hasta aquí alguien puede decir, sí, es que es mejor ser razonable que ser muy emocional. Pero alguien puede decir, no, es que sin emociones, no, así como nos pintan en las películas a los nazis, ¿verdad? Que ni una sonrisita, ni nada de emoción, sino un ceño fruncido, enojados, o no enojados, sino sin expresiones. Parece ser que como que no pudiesen festejar nada. Y muy, muy inteligentes, eso sí, y por eso querían eliminar a todos los que no fueran inteligentes. Ellos consideraban que la raza judía era una raza menor y que debía ser exterminada, ¿verdad? Y bueno, llegó el siglo, llegó la etapa de nuestro mundo que se le llamó la Ilustración, ¿sí? O el siglo de las luces, donde la fe tenía que estar centrada en la razón, donde la fe no era lo religioso, sino la fe tenía que estar centrada en el progreso, en la razón, en el progreso. Aquí fue cuando dio un despegue grande, muchas cosas modernas que hoy tenemos, ¿verdad? Que se fueron puliendo a través de los siglos y que nosotros las hemos encontrado ahora en nuestras sociedades. Defiende la razón, o la Ilustración defiende el desarrollo de la ciencia. Es que la ciencia debe estar por encima
de la religión, de la cultura, y la educación sobre lo religioso. Llegamos a esta etapa donde se, se empezó a divulgarse en todo el mundo esta corriente. Y bueno, en esta misma época, el siglo XVIII, el triunfo de la razón se dio sobre todas las cosas, ¿sí? Distorsionó la cuestión de la fe en nuestro Dios, el estudio de la Biblia, etcétera. Fue una época de profundas transformaciones que afectaron a todos los ámbitos de la vida, a todos. Por eso esas transformaciones han ido evolucionando hasta llegar a nosotros, donde vivimos en una sociedad muy, muy, muy diferente a como se vivía atrás de la época de la Ilustración. La Ilustración, dice aquí, es la búsqueda de un nuevo orden basado en el fomento del espíritu crítico. O sea, todo tenemos que cuestionarlo, tenemos que criticarlo, tenemos que analizarlo con la razón. Y el empleo de la razón como única guía. O sea, nada que tenga que ver con las emociones. Todo tiene que ser dirigido a través de la razón. Y hasta aquí yo quiero decirles que hay es cierto hasta cierto punto, ¿sí? Tienen la razón hasta cierto punto, pero como vamos a ir viendo, vamos a ver que no en todo, ¿sí? Hay expresiones de emociones que social y culturalmente pues han sido etiquetadas y estigmatizadas como negativas. Ya vimos ahorita, por ejemplo, el llorar. Para los hombres, ver un hombre llorar, eso es una cuestión como negativa, ¿verdad? Y entonces, aquí tenemos nosotros algunas de las emociones que han sido consideradas o estigmatizadas como negativas. La tristeza, nunca debes estar triste tú, nunca te enojes, aguántate el dolor, no seas miedoso. Son emociones catalogadas como una debilidad en el ser humano. Y en consecuencia, pues si así las cataloga el mundo, entonces nosotros tenemos que negarlas, tenemos que reprimirlas, porque si no me voy a ver débil, me voy a ver mal delante de los demás. Si no las puedo reprimir, entonces las voy a camuflajar, ¿sí? Camuflar o apaciguar esa emoción, ¿sí? De manera que si te ven triste o llorando, van a pensar que eres ¿qué? Pues debilucho. Si te ven enojado, ¿qué te van a decir? Amargado, ya cásate, ¿verdad? Y si estás casado y estás enojado, te dicen ya divórciate, ¿verdad? Bien, no te rías tan fuerte. ¿Por qué? Porque es vulgar reírse fuerte. Cuando te ríes de esa manera, te ves corriente, te ves vulgar. Entonces, no estés triste, no te enojes, no te rías. ¿Qué más? ¿Qué más? Otra emoción ahí. Tenemos otra aquí. Contrólate, no llores. Esa ya la mencionamos al principio. Los hombres no lloran. Eso déjaselo a las mujeres, o déjaselo a la llorona que anda en las calles, ¿sí? En las noches, asustando a la gente. Entonces, las emociones son expresiones naturales en nosotros, en los seres humanos, ¿sí? Pues entonces, Dios nos hubiera hecho sin qué, sin emociones, pues si no sirven para nada, nada más para hacernos ver mal, quedar mal. Entonces, Dios, ¿para qué las puso ahí las emociones en el ser humano? Entonces, son expresiones, dice aquí, naturales, que expresan una realidad. Es algo que está ocurriendo en nuestro interior, una necesidad que traemos los seres humanos y que inevitablemente o instintivamente, naturalmente, nos sale la expresión, ¿sí? Tú te das un martillazo en el dedo gordo del pie izquierdo e inmediatamente pegas un grito porque te dolió, no dices, gritaré o no gritaré, porque si grito, se van a reír de mí. No, pues inmediatamente que recibes el martillazo en el dedo gordo del pie izquierdo, gritas, ¿eh? Y a lo mejor si te duele mucho hasta lloras, ¿eh? Y luego después te pones triste porque se te cayó la uña y ya no te la vas a poder pintar y poner de aquellos zapatos donde luces
tus dedos, ¿verdad? Entonces, son reacciones instintivas, son impulsos. O sea, eso sale, aflora, porque son cuestiones que traemos en el interior. Son disposiciones que Dios puso en nosotros, son esas emociones las puso para nosotros actuar, que dice aquí, ante situaciones y circunstancias diversas. Es decir, las emociones nos impulsan a actuar. Si no tuviésemos emociones, pues no actuábamos, ni nos movíamos, ni nada. Por ejemplo, el hambre te puede motivar y entonces dices tú, ay, quiero satisfacer mi apetito y vas y te comes unas nueces con almendras, con no sé, un pan con mermelada, etcétera. Y entonces sientes satisfacción y te emocionas y te sientes, dice un dicho que barriga llena, corazón contento. O sea, tiene que ver con todas las acciones cotidianas del ser humano. Las emociones están vinculadas, tienen que ver unas con otras, ¿sí? Y sin emociones no haríamos nada, porque sin emociones no habría motivación. Y la palabra motivar viene de moverse. Entonces, si yo no tengo emociones, no estoy motivado y no me muevo, de mover, de motivar. Entonces no hago nada. Entonces Dios las puso ahí para actuar ante situaciones diversas. La represión emocional de la que muchas veces se habla en la actualidad, tiene que ver con moldes. En realidad son moldes que la sociedad ha impuesto, reglas de etiqueta, reglas sociales. Pero el hombre, fíjense bien, en los moldes en los cuales nos han encajonado a los seres humanos a través de las generaciones, ¿sí? El hombre piensa y la mujer, ¿qué? Siente, ¿verdad? La otra vez se sintieron precisamente algunas mujeres por ahí en un programa de televisión que un personaje ahí de la televisión dijo, no, es que los hombres somos los que planeamos, los que razonamos, y las mujeres son las que actúan por medio de sentimientos, son muy sentimentales, ¿verdad? Y les gusta esto, todo lo emocional, y los hombres son razonables. Entonces, esta frase de que el hombre piensa y la mujer siente es un molde en el cual nos han encajonado, que no tiene nada de cierto, porque tanto el hombre como la mujer sienten y tanto el hombre como la mujer, ¿qué dice? Piensan, ¿verdad? Entonces, los hombres no lloran, pues no es cierto, porque usted ya ha visto llorar a algunos, ¿verdad? Que no son tan llorones, sí, precisamente porque estamos dentro de ese molde, ¿verdad? Y cuando queremos llorar, lloramos como solos, que nadie que nos vea, que no nos vea ni siquiera el hijo, no, el hijo menos, porque si me ve llorar el hijo, pues va a decir, uy, tengo un papá muy debilucho, ¿verdad? O si el hijo llora delante del papá, el papá le va a decir, no seas maricón, ¿verdad? ¿Por qué lloras? ¿Verdad? Entonces, la tristeza es mala, es otro de los moldes en los que nos han encajonado. Si yo les pregunto a ustedes, ¿es mala la tristeza? Probablemente la mayoría de ustedes me van a decir, sí, la tristeza es mala. Pues no, es un molde en el cual nos han encajonado. Tenemos aquí otra frase en la cual nos han metido al molde. Otra frase de enseguida que tiene que ver con la represión. El miedo es de qué? De cobardes. Precisamente la otra vez por ahí alguien dijo que nos estábamos reuniendo nosotros virtualmente como iglesia porque éramos unos cobardes, ¿verdad? Dijo por ahí alguien. Dijo, salgan, como toda la gente, no importa que haya pandemia. Entonces el miedo es de cobardes. La otra vez ya hablamos del miedo, ¿recuerdan? Y dijimos que el miedo es una emoción que Dios puso en el ser humano para protegernos, para resguardar nuestra integridad física, inclusive conservar la vida, para las personas que no tienen miedo, y les puse por ahí una frase que de dragones y de miedosos y dragones están llenos, perdón, de valientes y dragones están llenos los panteones, ¿verdad? Precisamente, porque cuando uno no tiene miedo, se atreve a hacer cosas muy imprudentes y entonces te lesionas, que en el mejor de los casos, pero a veces se pierde la vida.
Resulta que Dios puso en nuestro cerebro, esta es una imagen de un cerebro, usted así lo tiene, ¿sí? A lo mejor no rojo, ni azul, ni morado, ¿sí? Ni amarillo, pero esto es para ilustrar. Nosotros en nuestro cerebro tenemos varias regiones que Dios instaló ahí. Nuestro cerebro es la máquina por excelencia, ¿sí? De la creación de Dios. Y entonces por ahí en la parte frontal y todo el córtex es eso que parece que se ve medio rugoso alrededor de nuestro cerebro y que parecen unos surcos o parecen o una nuez, ¿verdad? Que acabamos de abrir. Es ahí en el neocórtex, se llama neocórtex, es ahí donde nosotros, con lo que nosotros pensamos, ¿sí? Con el neocórtex. Es el cerebro racional, este es el cerebro racional, ¿sí? Es decir, cuando usted va a planear, aplicar un examen a sus alumnos, empieza a trabajar con su neocórtex. Pero luego dice, ay, no se los voy a poner tan difícil a mis alumnos, se los voy a poner más tranquilo. Y entonces usted utiliza el sistema, el cerebro límbico, ese que se ve al centro, ¿verdad? Y dice, no, pobrecitos de mis alumnos. O sea, usted siente. O sea, nosotros, la central de nuestras emociones está en el cerebro límbico, ahí donde se ve todo el círculo amarillo y todo lo que está al centro, ¿sí? Y entonces en nuestro cerebro tenemos una área para pensar y otra para sentir y tenemos una para qué. Porque si nomás pienso y siento y luego qué, ¿ahora qué? No, pues ahora hay que actuar. Entonces yo actúo con qué, con el cerebro. Aquí a lo mejor no les gusta mucho el nombre que le pusieron ahí los científicos, cerebro reptiliano, pero pues así se llama y así le pusieron. Sí, y usted lo tiene y yo lo tenemos, ¿sí? Entonces, el cerebro reptiliano es el cerebro instintivo, ahí está el instinto de conservación, de la supervivencia, que nos impulsa a actuar conforme a mis emociones, conforme a lo que sentí o conforme a lo que estoy pensando, a lo que estoy creyendo. El cerebro es tricapa, pues, ¿sí? Y todo esto tiene que ver con nuestra conducta, con la conducta del ser humano, ¿sí? Entonces, el cerebro racional, el neocórtex, todo lo externo y principalmente la parte frontal, sí, es con lo que, ¿qué dice ahí? Donde tomamos las decisiones racionales, no decisiones al ahí se va, decisiones racionales, pensadas, bien planeadas, ¿sí? Y esas son como lentas, porque para planear se necesita tiempo, ¿no es cierto? Son lentas esas decisiones, las decisiones que se originan en el neocórtex, en nuestro razonamiento. Pero luego tenemos la otra capa, tenemos un cerebro tricapa, lo que está en rojo, el sistema límbico. ¿Eso cómo actúa? Por impulsos emocionales. ¿Y cómo son? Rápidos. Y son tan rápidos que le ganan el parpadeón a quién? A las decisiones racionales del neocórtex, porque son más lentas. Y entonces es por eso que de repente usted trae hambre y ve por ahí un chicharrón prensado y usted trae hambre y se emocionó y ve el chicharrón y se lo mete a la boca y ya cuando lo está masticando, el cerebro pensante, oye, tienes cisticerco ese, no lo comas así, pero pues ya va casi, ya te pasaste la mitad. Es decir, actúa más rápido, actuamos más rápido por el sistema límbico, por el impulso de las emociones que por el razonamiento. Entonces, ahí habría que hacer un equilibrio. Pero bueno, ya cuando el impulso, la emoción llegó, ¿qué pasa? Entonces tienes una reacción, esa es la que se da donde en el cerebro instintivo, en el cerebro dice ahí reptiliano. Y entonces las reacciones instintivas son aún más rápidas que las emocionales. Y esto es lo que pasa, por ejemplo, cuando tú vas a cruzar una calle y de repente ves un carro que viene a toda velocidad y tú no dices, me detengo, corro o me siento
o me pongo, o veo la hora a ver si es correcto cruzarme o no, veo la hora en mi teléfono, no. O sea, tú no te pones a hacer eso, ni siquiera tienes que ver con las emociones y dices, me asustaré, no me asustaré, no, sino que el cerebro instintivo, sí, ese que se encuentra por ahí en nuestra parte central trasera de nuestro cerebro, sí, que ya es la más próxima a la médula espinal, es nuestro centro instintivo y cuando tú ves un coche a toda velocidad que se acerca hacia ti, inmediatamente tú pegas un brinco hasta te subes, puedes subir a una azotea, ¿sí? Aunque te duelan las rodillas, aunque tengas callos, etcétera. Porque Dios puso esa forma o esa área en nuestro cerebro que nos hace protegernos, conservar nuestra integridad, conservar la vida, ¿sí? Entonces, el cerebro neocórtex es el racional, el que piensa. Aquí a la derecha vemos. El que siente, ¿cuál es? ¿Con cuál sentimos? Con el cerebro límbico, así, con la parte central de nuestro cerebro. ¿Y con cuál actuamos? Con el cerebro, con el tronco, ¿sí? Y se llama el tronco también, la parte esa del cerebro reptiliano, y actuamos. Y entonces cuando unimos los tres, ahí vemos en la imagen, ¿sí? Cuando equilibramos los tres es cuando nosotros estamos mejor emocionalmente, ¿sí? Cuando pensamos y sentimos y actuamos, pero todo armónico, ¿sí? Cuando nomás pienso, pues ahí me quedo pensando. Cuando nada más siento, la riego y me meto en problemas. Cuando nomás actúo también con la imprudencia, pues entonces tengo que hacer un equilibrio, tengo que tener un equilibrio entre los tres capas de nuestro cerebro. Vamos a continuar. Y entonces es ahí que se ha puesto de moda a través de unas décadas para acá, varias décadas para acá, la inteligencia emocional. Ustedes han oído hablar de la inteligencia emocional seguramente. La inteligencia emocional no es otra cosa más que tener un equilibrio en lo que estamos platicando, ¿sí? Es decir, para yo ser inteligente emocionalmente, usted puede ser inteligente en la escuela y puede ser muy inteligente para hacer planos y puede ser muy inteligente para construir carreteras, puede ser muy inteligente en su trabajo y saca el trabajo adelante, pero tiene una pésima inteligencia emocional, ¿sí? Entonces la inteligencia emocional no es otra cosa más que tener un equilibrio entre todas las áreas, entre los tres cerebros, ¿sí? Es decir, percibir las emociones, tiene que ver con las emociones, lógico, todo con las emociones, pero esto lo tenemos que vincular equitativamente y equilibradamente con las otras capas, ¿sí? El cerebro límbico percibe emociones y entonces yo tengo que, para decir que soy inteligente emocionalmente, esa emoción ya la estoy sintiendo, pero tengo que comprenderla, ¿sí? Lo que está en azul. Es decir, a ver, estoy triste nomás porque pues, por nada, no tengo que comprender esa emoción. A ver, ¿es buena o es mala la tristeza? No, pues es buena. ¿Y por qué estoy triste? ¿Por esto o por lo otro? Y entonces, esa emoción tengo que utilizarla o tengo que manejarla positivamente. Y cuando yo hago eso, es entonces que tengo inteligencia emocional. Pero no solamente tiene que ver con mis emociones. Ser inteligente emocionalmente también es comprender, percibir, manejar y utilizar las emociones de los demás. ¿Sí? Si tú ves a una persona llorando, entonces tú tienes que comprenderla, tienes que ser empático con esa emoción, tienes que ayudarle a manejar la emoción y entonces tú ahora estás siendo inteligente emocionalmente. Entonces, manejar nuestras emociones y también las de los demás, ¿sí? Y tener un equilibrio. Ahí arriba se ve un cerebro y del otro lado se ve que un corazón. Perdón, ¿cuál está pesando más? Lo emocional, el corazón, ¿sí? Está pesando más. Entonces tenemos que hacer un equilibrio. Aquí tenemos una mente racional por un lado a la izquierda y por el otro lado una emocional. Y cuando nosotros las unimos, ¿qué creen que pasa? Cuando nosotros las equilibramos, más bien, tenemos una mente sabia. Y es ahí donde el Señor nos invita a ser sabios.
¿sí? Acuérdense, el Señor nos invita a ser sabios. ¿Se acuerdan cuando le dijo a Salomón? Salomón estaba por ser el rey, el dirigente de la nación de Israel. Y le dice, pídeme lo que quieras y yo te lo voy a dar para que tú lo tengas como una virtud ahí o como una herramienta, como rey. Y entonces él no pidió nada más que sabiduría. Dijo, quiero ser sabio, ¿sí? Dame sabiduría, porque yo estoy muy chavo, estoy inexperto, me falta experiencia. Se consideraba, no es malo ser realista y considerarse, tal cual es uno, porque a veces nos han enseñado, no, es que tú puedes, tú traes un Dios adentro y tú eres el mejor y adelante, campeón. No, 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 tenemos que centrarnos en la realidad. Y Salomón dijo, no, pues yo necesito sabiduría. Si así todos nuestros presidentes, gobernadores, diputados, etcétera, le pidieran a Dios sabiduría, las naciones serían otras, ¿sí? Y sabiduría no es otra cosa más que tener un equilibrio entre el razonamiento y las emociones, ¿sí? Porque ni puro racional como el pueblo nazi, y ni puro emocional como el mexicano, a lo mejor, ¿verdad? Entonces, eso por decir algo. Entonces, ¿quieres usted ser sabio? Pídaselo a Dios. Dice nuestro Dios, el apóstol Santiago, por ahí en el capítulo 5, dice, alguien se considera falto de sabiduría para manejar una situación, dice, pídasela a Dios y Él se la dará inmediatamente y sin reproche, pero pídala, pídala. Entonces nosotros tenemos, para tener una buena inteligencia emocional, tenemos que tener una mente sabia, pero para tener una mente sabia tenemos que equilibrar las dos mentes, emocional y racional. Pero para equilibrarla necesito ¿de quién? Pedírselo a Dios. ¿Sí? Adelante. Necesito pedírselo a Dios. Aquí cada emoción tiene su propio mensaje y vamos a ver que no son tan malas las emociones, sino al contrario, ¿sí? Perdón, dice, cada emoción tiene su propio mensaje e intensidad también, ¿sí? Algunos somos más intensos, otros menos, ¿verdad? Que nos ayudan a prepararnos para responder a diferentes situaciones. ¿El enojo qué pasa? ¿Es malo enojarse? No, porque si usted nunca se enojara, pues entonces quería decir que usted estaba siempre de acuerdo con todo, ¿sí? El enojo nos informa que alguien ha traspasado nuestros límites y si tú no lo expresas, entonces van a seguir traspasando tus límites, ¿sí? Si no, si el vecino ve que tú no te enojas porque te echa la basura todos los días así para tu banqueta y nunca te ve expresar algo de molestia, entonces va a seguir echándote la basura siempre. Entonces, pero cuidado con esto, ¿sí? Ahorita vamos a aclarar esto. Todas las emociones precisamente tenemos que equilibrarlas con el razonamiento. Porque no estoy diciendo, te echó la basura, enójate y ver, túmbale un diente de un patadón. No, sí. El enojo, pero sí nos informa que alguien está pasando nuestros límites. El dolor nos dice que tenemos una herida. Sí, por eso las personas que tienen sensibilidad en sus piernas se tropiezan, se levantan la uña, se les infecta y ni cuenta se dan, porque no sienten, porque tienen una enfermedad. Y eso sucede a veces con los diabéticos y con otras enfermedades, ¿sí? El miedo, ¿qué pasa? Nos comunica nuestra necesidad de seguridad. Si no sientes miedo, pues entonces donde quiera te vas a andar exponiendo. El placer nos ayuda a tomar conciencia de nuestras necesidades, ¿sí? O sea, si tú nunca sintieras placer, pues no comías, no tenías una actividad recreativa, etcétera, ¿sí? Entonces la tristeza nos dice que, o sea, nos habla nuestras emociones. ¿Qué dice la tristeza? Nos susurra al oído del valor de lo perdido. Sí, pues entonces, si se murió el vecino de enfrente y tú no sientes nada de tristeza, ni siquiera una pizca, quiere decir que ahí dice, ¿qué? Que tú no, para ti no tenía valor esa persona. Entonces, cuando tú pierdes algo, es normal y se manifiesta a través de tristeza y eso está diciendo que era de mucho valor para ti. Cuando se te pierde tu celular, ¿te pones triste? Claro, es más, hasta cuando se te olvida en la casa, te pones triste porque es de mucho valor para ti.
La tristeza, bueno, la frustración nos expresa que tenemos necesidades no atendidas, objetivos no alcanzados. Por eso me siento que frustrado. Nunca terminé mi carrera, nunca, nunca encontraste a la chica de tus sueños, al chico de tus sueños, nunca pudiste ir al lugar donde tú querías estar, nunca obtuviste el trabajo que querías tener, entonces estás frustrado. Pero la frustración es buena porque te está diciendo que tú que tú tienes una necesidad no atendida o alcanzada, ¿sí? La impotencia nos habla de la falta de potencial para el cambio. Si no sintieras impotencia, entonces nunca ibas a sentir la necesidad de cambiar. Y si no se te sintieras confuso, entonces no sabrías que estás procesando una información. O sea, siempre que sentimos confusión, es porque estamos procesando una información. Adelante. Vamos a ver la siguiente diapositiva. Miren qué pasa con el llanto, ¿sí? Los hombres no deben de llorar, pero los niños, ¿qué? Sí. Aunque desde niños les empezamos a decir, no debes de llorar, no llores, no, tiene que ser machito, usted no sea niña, ¿eh? Dice, para los bebés o niños, ¿sí? ¿Qué dice aquí? Muy pequeños, el llanto tiene una función, fíjense. El niño no llora nada más por fastidiar. Bueno, a veces sí, cuando está chipil y está mal educado, ¿eh? Pero miren, tiene una razón de ser el llanto, porque tiene una función en el niño, no en el adulto. Ahorita vamos a ver. Diferente a la del adulto, esta función que vamos a decir es solamente para el niño. La utiliza ¿para qué? Para comunicarse. ¿Y por qué llora? Pues porque no podía hablar. Sí, todavía no sabe hablar, es un bebé. Entonces, ¿cómo se comunica? A través del llanto, sí, es una forma de comunicarse. No tiene un lenguaje completo que nosotros los adultos podamos comprenderlo. Entonces, si tiene el pañal y ya tiene 2 horas ahí mojado con el pañal, empieza a llorar y se está comunicando. ¿Qué está diciendo? Mamá, cámbiame el pañal, por favor, que ya tengo las pompis arrugadas, ¿verdad? Y ya me rocé. Y entonces, ese llanto nos permite que ayudarles. O hay diferentes tonos de llanto, de pañal mojado, de hambre, de dolor, de molestia, etcétera. Y papá y mamá tienen que aprender a distinguir el tipo y el tono del llanto, porque el niño se está comunicando, ¿sí? Es como los gatos lloran de diferentes formas, depende de lo que quieren, si quieren comida, si quieren descansar, si quieren que no lo molestes, si quieren pelear, etcétera. Así el niño, porque no tiene un lenguaje como el de nosotros. Entonces, en el hombre, la función de las lágrimas es otra, porque va cambiando con la edad. En el niño esa es la función del llanto, de la lágrima. En el adulto la función de las lágrimas cambia. En la adultez pierde su función adaptativa o de comunicación, para pasar a una función más emocional e incluso que social. El adulto es capaz de comer solo, de ir al baño solo, de quitarse el pañal solo, y bueno, ya no usa pañal, ¿verdad? O a menos que se sienta confortable con un pañal en lugar de chones, ¿verdad? Pero el dolor lo expresa a través de ¿qué? De palabras, verbalmente. Incluso la frustración la regula de otra manera, no como el niño. El niño tiene que llorar para comunicarse. El adulto no. El adulto cuando llora es porque, ¿qué? Dice aquí, porque está expresando algún dolor, alguna tristeza, alguna alegría, porque también se llora de alegría, sí, etcétera. ¿Sí? Entonces, es diferente la función del llanto en el niño y en el adulto. Continuamos. Miren, por ejemplo, un adulto no se pone a llorar porque quiere comer, ¿verdad? A lo mejor usted sí, ¿verdad? Pero regularmente no es común. Y si usted llora porque quiere comer, entonces, pues en realidad es un adulto niño, ¿verdad? Porque está llorando porque quiere comer, ¿verdad? Quiero comer. Pues no, aquí unas papitas. No, eso no lo hace el adulto. La composición química de las lágrimas no son siempre las mismas, mire, qué interesante esto. Son diferentes las lágrimas
que se generan por dolor emocional. ¿Qué les parece? Son diferentes a las lágrimas provocadas cuando se le mete, por ejemplo, una arenita en un ojo. Sí, son diferentes. La composición química. Usted la ve la lágrima igual, pero la composición química es diferente. Así nos hizo Dios tan especiales. La composición de las lágrimas está asociadas a las emociones y contienen hormonas del estrés. Esto es interesante saberlo, ¿sí? ¿Hormonas de qué? Del estrés. Dice, esas hormonas que están contenidas en la lágrima nos ayudan a prepararnos para una situación de peligro o amenaza, ¿sí? Miren cómo Dios, en su grande sabiduría, instaló cada cosa y cada órgano, cada función, cada etcétera, en nuestro cuerpo, siempre para nuestra protección, para nuestro bien. Este es un brevario cultural acerca de la lágrima, ¿verdad? Sí, la que sigue. El llanto alivia el dolor emocional. Por eso a veces usted ha oído decir de que, ay, es que se le murió su papá y no lloró. Te va a hacer mal, llora. Y es que eso es cierto eso. Las personas que no lloran tardan más tiempo en aliviar un dolor emocional, ¿sí? Por eso, en el cielo no habrá llanto. ¿Por qué? Es la pregunta. Porque allá no habrá dolor. El llanto es para aliviar un dolor, también físico, pero sobre todo, perdón, emocional. Nos ayuda a aliviar más rápido el dolor, tanto físico, pero sobre todo emocional. Y cuando Dios dice que en la tierra nueva, en el cielo, no va a haber llanto, pues tiene lógica. ¿Por qué? Pues porque allá no va a haber dolor. Entonces, pues ya no necesitamos llorar, al menos para aliviar el dolor. A lo mejor de alegría, si no sabemos las sorpresas que Dios nos tiene preparadas allá en el cielo, ¿verdad? La que sigue. Entonces, aquí está el texto, ¿sí? Al que se refiere esto. Dice que Dios va a enjugará, quiere decir limpiará, erradicará Dios toda lágrima de qué? Del ojo de ellos, de quienes, del ser humano, ¿verdad? Y ya no habrá, cuando Cristo venga, que más muerte, no habrá más COVID, ni más muerte, ni habrá que, pues si ya no hay muerte, ni hay COVID, ni hay dolor, pues entonces ya no va a haber que llanto, ni queja, ni clamor, ni dolor, dice Apocalipsis 21:4. ¿Qué les parece lo que Dios tiene preparado para nosotros? Entonces, reprimir las emociones o negarlas. Sí, esas emociones que nos han dicho que son indeseadas, no llores, no estés triste, no tengas miedo, no seas collón, sí, no seas cobarde. Dice, eso, si yo las reprimo, si me las aguanto, eso no va a provocar que desaparezcan. Sí, esas emociones ahí van a estar, seguirán presentes en nuestras vidas, pero las vamos a expresar de otro modo. Si no las expresas en su forma original, como Dios lo diseñó, entonces las vas a expresar de otra forma. ¿Cómo? Por eso usted a veces se siente todo duro, todo rígido, por eso no puede dormir, por eso va y se va a comprar como loco a Walmart porque ha desarrollado la adicción a las compras. ¿Por qué? Porque usted está tratando de reprimir una emoción. Por eso es tan compulsivo y por eso hace eso, hace lo otro. Las personas que tienen adicciones a sustancias tiene un trasfondo con esto, con lo emocional. Son problemas no resueltos emocionales. Problemas digestivos, pues no se diga, las gastritis, las úlceras. Por eso a veces creemos que no, pues es que fuma mucho y come mucho chile y no, lo que pasa es que usted trae emociones ahí mal manejadas. Sí, problemas cardiovasculares, es que tiene un piquetito por aquí que en el corazón, o los cáncer. El cáncer es una enfermedad oportunista, ¿sí? Que se aprovecha de cuando su sistema inmunológico está débil, y su sistema está débil porque usted está manejando mal sus emociones, no las está expresando correctamente, siente culpabilidad, se deprime, tiene mucha ansiedad, ¿sí? Parece que quiere correr, salir corriendo y se quiere quitar todo el pelo de la cabeza a tirones. Enfermedades de la piel tienen que ver con esto, como la psoriasis, como el eczema, ¿sí? La caída del cabello, ¿sí? Etcétera, etcétera. Todo esto lo manifestamos en esta forma cuando nosotros no lo expresamos como debe de ser, ¿sí?
Entonces, las emociones que no expresas, que no enfrentas, que no resuelves, porque a lo mejor no me la estás expresando, pero pues no haces nada para resolverla, terminan por manifestarse en algunas partes de nuestro cuerpo, como lo que acabamos de decir, y a eso se le llaman enfermedades que psicosomáticas. Por eso a ti te duelen los huesos, vas con el doctor, oiga, no, pues sus huesos están buenos, pues ¿por qué le duelen? ¿Por qué siente que trae una piedra en el cuello? Pues si no trae nada. Ah, es que es un problema emocional. Me duele mucho por aquí, las paletas, dicen los señores, sí. Me duele el estómago, etcétera. Es un problema que tiene que ver con el mal manejo de las emociones. Entonces, expresar las emociones y sentimientos, tenemos que aclarar esto. O sea, entonces David está diciendo que hay que expresar las emociones, sí. Pero no quiere decir que si estás enojado con alguien, le des rienda suelta a tu enojo y entonces lastimes o traspases los límites y derechos de los demás. Expresar las emociones quiere decir que tenemos que dejar que nuestras emociones nos informen de lo que está pasando conmigo. Luego, ya que la emoción me informó, ya supe, porque empecé a desarrollar inteligencia emocional, ahora puedo decidir cómo atender esa emoción de la manera más segura y productiva y dejar el tacón ese puntiagudo y sacarle un ojo al esposo o al novio, ¿no? Entonces, expresar las emociones quiere decir, pues, atenderlas y manejarlas de la mejor manera posible y productiva, ¿sí? La que sigue. Entonces vamos a ver aquí que expresar las emociones debe de ser fundamental en nuestras vidas y relaciones con los demás y con nosotros mismos. Expresar las emociones de una manera correcta nos hace tener buenas relaciones personales, ¿sí? La dificultad para identificarlas, esas emociones, y expresarlas correctamente nos puede meter en muchos problemas. Vamos a ver la siguiente diapositiva. Así es que, miren, esta metáfora me pareció muy interesante, porque nos enseña, acuérdense que las metáforas y las parábolas que Jesús decía, las ilustraciones, nos dejan clara una idea, porque a veces todo esto, hablar de esto de las emociones está medio confuso, ¿sí? El manejo de las emociones vamos a verlo a través de 3 metáforas, ¿sí? Que están aquí. Y entonces dice aquí, un pozo, así se ve bien la imagen 1, ¿sí? Dice, un pozo de agua estancada. ¿Qué pasa? Dice ahí, que no tiene movimiento, es lo equivalente a reprimir nuestras emociones. ¿Qué pasa con esa agua? Ahí se ve, está, ¿qué? Putrefacta, está podrida, pierde que vitalidad, y ahí no hay vida más que el mosquito anófeles, o el de esos mosquitos que transmiten enfermedades que se desarrollan por ahí y otras cosas, puras cosas nocivas, porque pierde vitalidad, es agua estancada, que no tiene movimiento, ¿sí? En otras palabras, una emoción reprimida, estancada, puede podrirnos el alma, ¿sí? Puede podrirnos emocionalmente, nos puede hacer perder vitalidad. Entonces, en la metáfora 2 es un tsunami. ¿Y qué dice aquí acerca del tsunami? Dice, el tsunami con violencia, con sus aguas violentamente arrasa todo lo que está a su paso. ¿Y qué pasa? Causa muerte, causa devastación. Y eso equivale a expresar nuestras emociones, darle rienda suelta. No te aguantes, exprésate. Tienes que ser sincero, tienes que ser, ¿cómo se dice? Transparente, dar rienda suelta a tus emociones. Entonces, un tsunami es el equivalente a aquellas personas que nosotros le damos rienda suelta a la expresión de nuestras emociones, sin medir qué consecuencias. ¿Y qué hacemos? Al igual que el tsunami, arrasamos, lastimamos,
y nos llevamos entre las patas al que se atraviese, a otros y a nosotros mismos aparte, porque nos estamos saturando de conflictos interpersonales. Y miren la 3. Esta es lo ideal. Entonces, la 1, no, negativa, ¿sí? No debemos de reprimir nuestras emociones a tal grado que nos produzca problema o enfermedad. No debemos de expresar nuestras emociones ni soltar todo, porque entonces vamos a dañarnos no solamente a nosotros mismos, nos vamos a agarrar problemas, sino vamos a dañar a los demás y vamos a dañar hasta el que ni la debía. Tenemos que hacer como la número 3, una represa hidroeléctrica, una presa. ¿Qué pasa con la presa Guadalupe Victoria Durango, con la presa del Águila, con la de Navacoyán, etc.? Dice, una represa hidroeléctrica permite que el agua fluya. Cuando se llenó, cuando está llena, ¿qué pasa? Tiene una compuerta y permite que el agua fluya, o a veces hay que abrir más la compuerta. Dice, pero a la vez, esa agua va canalizada. ¿A dónde va esa agua que va saliendo? Va canalizada para fines productivos, va a usarse para riego, va a utilizarse para etcétera, así para producir algo beneficioso. Esta es la imagen del buen manejo emocional. Entonces, nuestras emociones las vamos a reprimir o las vamos a expresar. Vamos a reprimirlas cuando nos demos cuenta que estamos también. Pero la represión, expresión de nuestras emociones. En el momento tener el ser sabio. Perdón, emociones. Sí. ¿Me estoy escuchando? Se escucha entrecortado. Por ahí. Aterrizando, pero necesitamos que la señal se nos... ¿Ya se escucha bien? Dice... No. Está entrecortado. Bueno, vamos a leer este texto mientras, y ese sí creo que sí lo estamos viendo todos. ¿Sí? Santiago capítulo 3, verso del 2 al 10. Aquí habla acerca de la represión o la expresión de nuestras emociones. Dice, todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende, en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo su cuerpo. Ahí tenemos un freno de caballo y un caballo. Dice, nosotros le ponemos freno en la boca a los caballos para que nos obedezcan. Y dirigimos así todo su cuerpo por medio del freno. Dice, bueno, dice nuestro Dios, vean también los barcos, las grandes naves, aunque son tan grandes, llevan ahí un pequeño timón y aunque son llevados por los vientos y son gobernados los barcos tan grandes con un pequeño timón, ¿sí? Con ese que lleva ahí ese capitán, por donde el que las gobierna quiere y el capitán por donde quiera lleva esa grande nave, no, con ese pequeño, el equivalente al volante de un vehículo, ¿sí? El timón. Y en el caso de los caballos, el freno para tú le pisas,
les tiras a las riendas y controlas al caballo para donde lo quieras conducir. Dice, bueno, así también la lengua es un miembro pequeño, igual que un freno de caballo, igual que un timón en un barco. Y ese miembro pequeño que todos tenemos se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque que enciende la lengua del ser humano. Es un pequeño fuego. Esta ilustración, ahí esa lengua tiene como forma de cabeza de víbora, ¿verdad? Porque a veces herimos a las personas con nuestras palabras y nuestras palabras, le damos rienda suelta a nuestras palabras de acuerdo a las emociones que estamos sintiendo. Entonces, si yo controlo la emoción, si equilibro la emoción, voy a ofender menos con mis palabras, ¿sí? La que sigue. Entonces, no es lo mismo reprimir que controlar, ¿eh? Porque a veces decimos, no, es que me tienen reprimido, o voy a reprimir completamente mis emociones. No, las vas a controlar, porque no es lo mismo controlar que reprimir. Ahora sí, el texto que leíamos al principio dice, mejor es el que es lento para enojarse que el poderoso, que el que domina, es mejor el que domina su espíritu, sus emociones, el que controla sus emociones que el que toma una ciudad. Bien, pero ¿cómo le vamos a hacer para eso? Hace rato ya dijimos, vamos a equilibrar la razón con la emoción. ¿Sí? Y para eso necesitamos de Dios, necesitamos de la paz de Dios. Solamente cuando nosotros experimentemos la paz de Dios, que sobrepasa, ¿qué? Dice Filipenses 4:7, todo entendimiento, entonces va a guardar nuestras emociones, ¿cómo? Y nuestras mentes en Cristo Jesús. Cuando nuestras emociones estén sometidas a Cristo Jesús, entonces vamos a tener una inteligencia emocional. Dice aquí en la invitación del apóstol San Pablo, dice, ¿qué pues? Dice, voy a orar con la emoción, a decir una oración así muy adornada, bien emocional, para que se emocionen los hermanos. Oraré con la emoción, con el espíritu. Pues sí, dice, pero oraré también con qué? Con la razón, con el entendimiento. Es decir, voy a orar con mis emociones, pero también con mi razonamiento, con mi espíritu. Voy a cantar con mis emociones solamente. Sí, tienes que cantar con emoción. No vas a cantar un himno de alegría en la iglesia con una cara toda que está reflejando mucha tristeza. Entonces tienes que sí cantar con emoción, pero también con qué? Con el entendimiento, es decir, tienes que ser capaz de decir, canijo, creo que ya me pasé de emoción y tengo que equilibrar esto porque como que ya ahora sí estoy provocando problemas, ¿sí? Con mis emociones. Y tampoco tienes que ser tan razonable que no expreses emoción, porque Dios quiere que le exprese sus emociones a Dios a través del canto, de la oración, de la alabanza, ¿sí? De la adoración. Entonces tenemos que ser equilibrados y cuando seamos equilibrados vamos a tener, ¿qué dice ahí? Una mente sabia, que al fin y al cabo es lo que quiere Dios de nosotros. La siguiente. Cuando se traslapa lo racional con lo emocional, entonces somos sabios. Y como un ejemplo, para finalizar, tenemos que ver a Dios. Bueno, estamos hablando de las emociones humanas, pero Dios tiene emociones. Claro, nosotros fuimos hechos a la imagen de Dios. Dice, por ejemplo, aquí el Salmo 37, que Dios, que no nos vamos a dar lectura así, ustedes vayan por ahí leyéndola. Dios se ríe, ¿sí? Y entonces dijimos que la risa era vulgar, dijimos que nos enseñaron que la risa era vulgar. Pues no, el Señor se ríe. Dice aquí, el Señor simplemente se ríe de los malvados cuando conspiran contra sus hijos. Se ríe, ¿sí? Dios tiene, expresa su emoción de la risa, ¿sí? En el Salmo 78 dice que cuando el pueblo, o cuando nosotros nos rebelamos contra Dios, Dios se entristece. Y Jesús reía y Jesús se entristeció. ¿Se acuerdan? Aquí tenemos una imagen cuando fue rechazado. Entonces, cuando vino a la tierra y cada vez que yo lo rechazo y que usted lo rechaza, nuestro Dios, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo se entristecen. Pero también se ríen junto con nosotros, ¿sí?
En Deuteronomio dice que también el Señor se enoja, ¿sí? El Señor también siente celos. Nuestro Dios es celoso, ¿sí? Y se enoja cuando nosotros nos rebelamos contra Él. Siente molestia, siente enojo. Es un enojo santo, ¿sí? No hay tiempo para hablar de cada una de las emociones de nuestro Dios, ¿verdad? Pero solamente quise poner esto para que veamos que nosotros fuimos hechos a la imagen de Dios, con una diferencia, ahorita la vamos a decir. Dios también se deleita, siente gozo, siente alegría, ¿sí? El Señor Jesús cantaba cuando estaba en su casa, y dice que cuando estaba en la carpintería cantaba con su papá, y dice que los clientes, dice que se sentían bien cuando cantaba Jesús ahí en la carpintería. ¿La que sigue? Así es que las emociones de Dios son el centro de su personalidad, ¿sí? Dios tiene una personalidad también como nosotros, porque Dios no es una cosa, no es un humito, no es un aliento, no es un, ¿sí? Nuestro Dios es una persona, ¿sí? Dios está manifestado en tres personas: Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Entonces, Dios tiene personalidad y las emociones forman parte de una personalidad. La Biblia habla de Dios en términos humanos y nos dice todo, nos habla con términos humanos para que nosotros más o menos entendamos cómo es Dios, y más o menos porque pues no lo conocemos en persona. Sí, nos habla la Biblia en términos familiares, pero no siempre esos términos es para que nosotros interpretemos todo literalmente, ¿sí? La que sigue. Dios es una persona viva, dijimos, no es una fuerza, porque a veces creemos que Dios es una fuerza que nos impulsa. No, no, Dios es una persona, ¿sí? Y quiere vivir en nosotros, dentro de nosotros, para que nosotros seamos sabios y podamos manejar nuestras emociones favorablemente. Dios nos hizo a su imagen. Nosotros reflejamos cualidades esenciales de Dios, ¿sí? Las emociones de Dios son tan reales como las nuestras, ¿sí? Pero miren, hay una diferencia. Adelante. Y tenemos que entender esto, ¿sí? Que las emociones de Dios nunca fueron manchadas por el pecado. Las emociones de Cristo cuando estuvo en la tierra, que vino a rescatarnos. Pero tampoco las emociones de Dios, aunque se enoja y es celoso, ríe, llora, se entristece, nunca las emociones de Dios están manchadas de pecado. Y nuestras emociones, es muy común que nosotros las manchemos de pecado. Te enojas y vas e insultas a la otra persona, ya pecaste, ya la manchaste de pecado esa emoción. Esa es la diferencia con las emociones de Dios. Las emociones de Dios nunca llevan pecado. Nosotros sí, podemos pecar a través de nuestras emociones, pero también podemos reflejar a Jesús con nuestras emociones. La ira humana es egocéntrica, hiriente, y la mayoría de las veces que se nos sale de control. Las emociones, la ira de Dios es siempre justa, nunca es maliciosa. Cuando Dios se molesta, se enoja, siempre es para provocar un bien en el ser humano. Las emociones de Dios son de naturaleza santa, ¿sí? De compasión. La tristeza, la alegría, el amor y la ira de Dios son expresiones perfectas de su deidad. Adelante. Entonces, como resumiendo, ¿qué vamos a hacer nosotros? ¿Vamos a expresar o vamos a reprimir nuestras emociones? ¿Qué contestaríamos? Pues tenemos que ir a Jesús para que Él nos diga si estamos reprimiendo mal o expresando mal. Porque Dios, tenemos que reflejar el carácter de Dios. Y si Dios tiene emociones, entonces mis emociones tienen que ser lo más parecidas a las expresiones de emoción de nuestro Dios. Dios es inmutable, es decir, no cambia. Dice ahí Malaquías 3:6, yo Jehová no cambio. Por esto, hijos de Jacob, por eso, gente de Durango, gente que está conectada al Zoom ahorita a esta reunión, dice, por eso no han sido consumidos. ¿Por qué? Porque yo no cambio, dice Dios. Y nosotros sí, de repente nos vamos grandes haciendo daño porque nosotros somos muy cambiantes. Un día estamos saludando
de beso y abrazo a una persona y al otro día lo estamos machacando, ¿verdad? Entonces, Dios no cambia. Dios expresa sentimientos, pero no es variable. No es bipolar, no es voluble, no es lunático como nosotros. ¿Sí? Entonces, Dios no tiene cambios de humor. Él simplemente expresa sus emociones de manera correcta. Su amor no cambia. Su ira, su enojo, así como su misericordia, siempre están presentes para nuestro bien. ¿Sí? No, Dios no cambia. Y qué bueno que las emociones de Dios no están distorsionadas como las de nosotros, que están distorsionadas por el pecado. Dios siempre odia el mal, se enoja con el mal, y siempre que le produce gozo su pueblo, sus hijos. Nosotros fuimos hechos para el gozo de Dios. ¿Sí? Finalmente, los dejo con esta frase. Dios siempre que te va a amar, siempre. Manejes bien o mal tus emociones, Dios siempre te va a amar. Sí se va a enojar contigo algunas veces, pero siempre te va a amar, a diferencia de nosotros. Nosotros a veces que nos la pasamos todo el día enojados, o sea, nunca expresamos amor, pero Dios siempre va a expresar, y porque Dios siempre nos va a amar. A tal grado de que Dios que dio su vida por ti, por mí, por nosotros. Así es que esto no va a cambiar hasta que Cristo venga, entonces nos lleve con Él, y entonces sí, ahora sí vamos a expresar siempre de manera correcta nuestras emociones hasta que estemos con Él. Mientras tanto, pidámosle a Dios que nos ayude a ser sabios y mantener un equilibrio entre la cuestión emocional nuestra, para no informarnos, para hacerle bien a las demás personas y también para hacernos bien a nosotros. Que el Señor los bendiga y que tengan un feliz sábado.